Muy buenas, bienvenidos al primer capítulo de Fórmula 1 para futboleros. El que no lo conozca, pues os explico que esto es un proyecto que hice hace más o menos un año, quizá un poquito más, sobre explicar la Fórmula 1 a través de conceptos del fútbol, ¿vale? En ese caso, pues lo hice en formato de libro, muy cortito, que sigue disponible en Amazon y todo eso, pero bueno, la idea es trasladar un poco cada uno de los capítulos de ese libro a una serie de vídeos aquí en YouTube. ¿Y por qué se me ocurrió esto de explicar la Fórmula 1 a través de conceptos de fútbol, en vez de explicarlo directamente? Pues punto número 1, porque es más ameno, punto número 2, porque es más fácil entenderlo, y punto número 3, porque es más complicado que se termine olvidando en el tiempo. Porque si tienes algún día alguna duda y demás sobre algún concepto de Fórmula 1 que no tienes muy asimilado, pero lo puedes relacionar con uno que ya sabes de sobra relacionado con el fútbol, pues es mucho más fácil recordarlo. Entonces, es verdad que por otra parte, pues nos limitamos a que sea todo esto solamente para quienes siguen el fútbol, pero bueno, yo creo que en España y Latinoamérica la enorme mayoría de gente, si no es de una manera o de otra, al fin y al cabo entiende el fútbol, ha visto partidos desde pequeño, lo ha practicado. Bueno, sé que es generalizar un poco porque mucha gente no, pero en cualquier caso la idea es atraer a gente del fútbol hacia nuestro deporte, ¿no? Que es el automovilismo y sobre todo pues a la Fórmula 1. Entonces la filosofía del libro y por tanto la serie de vídeos que vamos a hacer aquí en YouTube pues es centrarnos un poco en lo que nos une, ¿no? En lo que une a la Fórmula 1 con el fútbol, intentar pues que quien vea el fútbol desde pequeño pues le sea fácil seguir la Fórmula 1 y que así poco a poco pues se vaya aficionando cada vez más, ¿no? Sin embargo, pues hay varias diferencias. La primera de ellas y fundamental es que el fútbol es un deporte y la Fórmula 1 es una categoría dentro del automovilismo o de las carreras de coche, que sería el deporte como tal. Entonces, digamos que la Fórmula 1 es una especie de liga dentro de lo que sería el automovilismo. Lo que pasa que, bueno, ya habrá un capítulo dedicado exclusivamente a las ligas y ahí ya aclararemos esto un poquito mejor. Pero es la diferencia fundamental, que el fútbol es el deporte y la Fórmula 1 es una categoría dentro del automovilismo. Y la segunda diferencia fundamental es que el fútbol es bastante más fácil entenderlo en términos generales y por dos motivos que vais a entender bien. El primero, por lo que decía antes, lo llevamos viendo desde pequeño, practicándolo, jugando, y bueno, a unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero es imposible que nadie haya visto un partido de fútbol en su vida. Sin embargo, sí que hay mucha gente que ni siquiera ha llegado a ver nunca, al menos de pequeño, una carrera de Fórmula 1, hasta que a lo mejor pues, poco a poco se ha ido interesando y demás. Entonces, ver un partido de fútbol es lo más común del mundo desde pequeños y una carrera de Fórmula 1 no. Entonces eso hace que sea mucho más complicado entender la Fórmula 1 como tal. Y no solo eso, sino que el fútbol, digamos que tiene su reglamento deportivo, que es pues la regla del juego, cómo se juega, lo que es falta, lo que es mano, lo que fuera de juego, todo ese tipo de cosas. Y la Fórmula 1 no solo tiene ese reglamento deportivo, sino que se le añade también el reglamento técnico, ¿vale? Y toda la parte técnica que la acompaña. Entonces, para entender la Fórmula 1 bien, no solo hay que entenderla desde el punto de vista deportivo, que es en el que nos vamos a centrar nosotros y es en el que me centré en el libro, por supuesto, sino que también hay que entender algunos conceptos de ingeniería. Entonces, por supuesto, quien quiera aprender más de esa parte técnica, pues aquí en el canal siempre hablo de cosas un poquito más técnicas, de la parte más técnica de la Fórmula 1 y del motorsport en general. Quien quiera aprender más al grano, ya sabéis que tenéis Level Up Academy, mi academia con cursos online para hacer todo lo que queráis con esa suscripción mensual, pero que sepáis que en esta serie de vídeos, ¿no?, centradas en el libro, pues nos vamos a dedicar a hablar de la parte deportiva. Entonces, el hecho de que para entender el fútbol solo tengas, entre comillas, que entender la parte deportiva es mucho más sencillo, porque en la Fórmula 1 tienes que entender toda una serie de conceptos de ingeniería y un poco más técnico que puede complicar un poco el asunto, ¿no? Entonces ahí reside otra de las grandes diferencias. Y además, si seguimos hablando del tema de reglamentos, los de la Fórmula 1 suelen variar bastante más, es decir, se van actualizando constantemente. ¿Por qué? Pues número uno, para barajar un poco las cartas, que no siempre ganen los mismos, que surjan nuevas oportunidades, para que los ingenieros tengan que seguir pensando. Y respecto a eso, pues el segundo motivo, y es que la Fórmula 1 siempre tiene que ser el culmen de la tecnología en el sector del automóvil, es decir, que siempre se investigue en torno a las novedades, que se inventen cosas que se puedan trasladar tanto al sector del automóvil, como digo, pero incluso también a temas energéticos y demás. Entonces eso hace que la Fórmula 1 cada X años tenga que renovar pues las unidades de potencia, tema aerodinámico, tema de suspensiones, lo que se permite, lo que no, pues todo eso está en constante evolución. Y luego además también, por supuesto, por tema de seguridad, porque la Fórmula 1, aunque tenga unas medidas de seguridad increíbles, tanto a nivel de coche como de circuito, como de normativa deportiva, siempre va a ser un deporte peligroso y siempre tiene que encontrarse pequeños puntos flacos en cuanto a seguridad para poder mejorarlo y poco a poco pues ir hasta los niveles que tenemos actualmente, ¿no?, de seguridad e incluso más. Y eso, lógicamente, pues no lo tenemos tanto en el fútbol, que evidentemente sí, que algunas veces se cambian algunas reglas, pero no se cambia un reglamento técnico básicamente porque no lo tenemos. Y además, cambiando un poco de tercio, ya para terminar con las diferencias, que sepáis que la Fórmula 1, para los que no estáis acostumbrados a verla, tiene un importantísimo carácter histórico, que quizá
analiza el fútbol también, sobre todo algunos clubes más que otros, pues tienen pues que sí su historia detrás, pues como por ejemplo a lo mejor pues el Real Madrid o el Liverpool, o equipos clásicos de toda la vida, o otros que a lo mejor intentan ser un poco más modernos, pero bueno, digamos que eso son particularidades de cada club y bueno, que cada uno lo gestiona como quiere, pero la Fórmula 1 siempre va a arrastrar, da igual que sea aficionado de McLaren, de Mercedes, de Ferrari, de quien sea, que siempre va a tener un fuerte carácter histórico. Entonces eso se contrarresta un poco, o digamos que se pone en el otro lado de la balanza en cuanto a lo que decíamos de que tiene que ser siempre la punta de lanza en cuanto a innovación. Entonces, bueno, es un poco complicado esto, pero que sepáis que muchas de las decisiones que se toman pues también viene para honrar un poquito la historia de la Fórmula 1, siempre está en boca de todos los aficionados. Entonces, para los que vais a entrar ahora a ver la Fórmula 1, pues yo creo que es interesantísimo que partáis de esta base, ¿no? Que sepáis que siempre hay un carácter histórico importantísimo, aunque no le veáis sentido si estáis entrando ahora a ver la Fórmula 1, pero que siempre está ahí. Así que ya para terminar, unas últimas aclaraciones, que sepáis que es el momento perfecto para entrar a ver la Fórmula 1, porque en 2022 va a cambiar por completo el reglamento, solo nos queda una mitad de 2021, al menos ahora cuando estoy grabando este vídeo, y bueno, ahí pueden pasar todavía muchas cosas. Está uno de los campeonatos más apasionantes que hemos tenido en los últimos años, sin ninguna duda, y bueno, a partir de ahí, pues sobre todo a nivel español, porque sepáis que tenemos a Carlos Sainz de Ferrari, a Fernando Alonso en Alpine, dos equipos que quizá puedan pelear por cosas en 2022. Entonces creo que es un momento ideal el hecho de que tengamos el mejor campeonato de los últimos años sin ninguna duda, y que además el año que viene pues todo se vaya a barajar mucho más, con dos pilotos españoles en parrilla, más Checo Pérez, por supuesto, el mexicano. Dicho esto, es una serie de vídeos contraria a quien sea medianamente purista, que no quiera hablar de nada más que de Fórmula 1, que quiera solamente tema histórico de Fórmula 1 y sea muy purista de la categoría, porque vamos a cometer, entre comillas, algunos crímenes, ¿no?, en contra de la propia Fórmula 1, pero siempre buscando que la pueda entender el mayor número de aficionados posible. Así que nada, no olvidéis, lo digo ahora, pero recordarlo durante todos los vídeos, que no hay deportes mejores y peores, cada uno tiene pues sus particularidades. Aquí la intención es simplemente, como decía al principio, pues unir un poco ambos mundos, que crezca más todavía la comunidad de la Fórmula 1 y del deporte en general. Y si queréis aprender cosas un poco más técnicas, un poco más concretas o lo que sea, pues que sepáis que tenéis Level Up Academy para todo eso, ¿vale? Así que nada, no olvidéis suscribiros para no perderos los siguientes vídeos de la serie, mandárselo a vuestros amigos futboleros que se quieran poner también al día de la Fórmula 1, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.